Vamos a volver a hablar del número 2 de Ayuso y cómo le hemos vuelto a humillar en público. Esto es una cosa espectacular, pero es que no se cansa de intentar ir a por lana y volver trasquilado. Es una cosa alucinante. Nos cansamos más nosotros casi de ver como día a día este tipejo, el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, sale humillado constantemente por intervenir en redes sociales en defensa crítica de su jefa y al final acabar por los suelos, pero le ha vuelto a ocurrir. ¿Cómo ha sido esta manera? Bueno, pues resulta que Silvia Echorrondo, la presentadora de la hora de la 1 en Televisión Española, y parece ser que durante estos últimos meses, enemiga número 1 de la derecha, no porque sea una activista de izquierda, sino porque básicamente hace su trabajo como periodista. Claro, el Partido Popular están acostumbrados que el trabajo de periodismo sea básicamente aplaudirle de manera como que si fuese el Mesías ya críticamente las cosas a Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Y lo que hizo Silvia Echorrondo es cuando encuentra una mentira, como en el primer caso que fue más paradigmático de la mentira de las pensiones de Feijóo, pues decir, esto es mentira, señor Feijóo. Y desde entonces no la han soportado, no la han tolerado y la odian desde entonces. Bueno, pues el otro día Silvia, con muy buen criterio, comparte el siguiente tuit, dice: miles de periodistas exigen en un manifiesto acabar con la máquina de fango y el golpismo, que realmente está compartiendo una noticia de Público, esta noticia de Público. Miles de periodistas exigen en un manifiesto acabar con la máquina de fango y el golpismo. Y esto tiene que ver con que un montón de periodistas han firmado un manifiesto en el que dicen que esto de hacer fake news, que después son admitidas a trámite por jueces para que todo esto tenga consecuencias políticas, y así, pues al fin y al cabo, hemos visto cómo Pedro Sánchez está amagando con la dimisión como presidente del gobierno, a pesar de haber tenido una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, que es al fin y al cabo donde reside la soberanía nacional. Pues eso es intolerable. Y todo nace en la mala praxis de unos medios de comunicación, que después son utilizados por jueces y por políticos para acabar con estas consecuencias que estamos viendo. Bueno, pues frente a esto, ¿qué creéis que habrá hecho el ilustrísimo número 2 de la flamante presidenta del Partido Popular de Madrid, de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues lo siguiente, ha puesto este tuit: ojalá una periodista de la televisión pública firmando manifiestos, esto contestando al tuit de Silvia Echorrondo, firmando manifiestos cada vez, bueno, no he puesto vez, pero bueno, entendemos que es cada vez que plataformas de la izquierda, cuando no partidos, se han querellado contra Ayuso o contra su entorno. Y luego todo archivado, por cierto. Lo de las comas no lo entiende este hombre, pero bueno, ahí no había fango, ahí daban igual las familias o los resultados electorales. Y le he contestado. Como veis, aquí pues tiene 600 likes, que son pues esa gente incondicional de Ayuso, que está ahí siempre a tope, hasta con el número 2 de Ayuso, aunque haga mucho el ridículo. Pero claro, le hemos tenido que contestar y Alfonso Serrano, una vez más, pues no ha salido demasiado bien parado. No ha salido demasiado bien parado y además nos da pie a que hagamos otro vídeo contestándole, a que aquí retratemos lo que él representa, y él nos da un poco igual, sino lo que él representa, que es la defensa a ultranza a través de recursos públicos de su jefa, y no solo de su jefa, sino del novio de su jefa, un defraudador confeso. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a lo que le hemos contestado y después le contestamos alguna cosita más, porque aquí en un vídeo tenemos más espacio para contestarle. Pero solamente esta respuesta ya veis que ha tenido bastante más repercusión que lo que puso él en un primer momento, porque es lo que os digo siempre, va por lana y vuelve trasquilado, el pobre. Y le pongo: Alfonso, que tu jefa, la de los 7.291 de las residencias, se cargó a Pablo Casado por reprocharle que su hermano se llevase 200.000 euros de comisión pública. Y ahora os ha puesto a todos a defender a su novio, que es un defraudador confeso de 350.000 euros. Tapaos un poco para hablar de fango. Y además, precisamente ahora que acaba de salir otra noticia reciente, la podéis encontrar en El País, en el diario.es, en todos los medios de comunicación, de que el Ministerio de Interior de Fernández Díaz, con el gobierno de Rajoy, también intentó a través de Villarejo generar noticias falsas de Pedro Sánchez por aquel entonces. Así que antes de hablar de fango, Alfonso Serrano, ahí no había fango, ahí daban igual las familias o los resultados electorales. Antes de hablar de fango, Alfonso Serrano, acuérdate de Pablo Casado, que os lo cargasteis, es que os lo cargasteis. De hecho, ¿os acordáis de estas manifestaciones? ¿Os acordáis de estas manifestaciones? Esta no, esta es otra. Estas manifestaciones. Casado, dimisión, yo con Ayuso, Casado, dimisión. Estas manifestaciones no son de gente de izquierdas. Estas manifestaciones son de gente que sacasteis vosotros a la calle, la gente de Ayuso, para acabar con Pablo Casado cuando se atrevió a hacer esto. A decir en una entrevista con Herrera en la COPE, diciendo que si la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Eso es lo que hicisteis, Alfonso Serrano. Así que
no hables de fango, porque evidentemente no había fango ahí cuando criticamos eso. Y si había fango, en todo caso lo generasteis vosotros, que os cargasteis al presidente de vuestro propio partido con tal de librar a Ayuso de la responsabilidad de haberle dado a su propio hermano de su propio gobierno 200.000 euros. Y cuando eso parece que ha amainado, cuando parece que eso ya ha pasado, resulta que volvéis a la carga, Alfonso Serrano. Y ahora resulta que es con el novio de Ayuso, que ahora con todo el asunto que habéis montado con la mujer de Sánchez, esa querella falsa con 8 recortes de prensa, entre los que se incluye un bulo que confunde el nombre de la Begoña con el de una hostelera de Cantabria, que es ridículo, y habéis intentado que nos olvidemos de esto. Pero es que esta semana, además, hemos recibido nueva información del tema del novio de Ayuso, pero es lo que os decía, que después del hermano llega el novio. Ser de derechas hoy es fascinante, ¿eh? Puedes robar tu novio, puedes robar tu hermano, puedes robar tu novio, puedes robar tu padre, tu madre, tu exnovio, todo el mundo, y no pasa absolutamente nada. Oye, después le montas una campaña de noticias falsas a una persona y además con noticias falsas flagrantes y ridículas, y resulta que tiene que plantear su dimisión. Oye, de verdad, en este país tenemos un problema si las cosas funcionan de esta manera. Cuando plataformas de la izquierda, cuando no partidos, se han querellado contra Ayuso o su entorno, y luego archivado todo, por cierto. Bueno, no sé si todo, porque resulta que esto no es que no solo no esté archivado, lo del novio de Ayuso, querido Alfonso Serrano, sino que esta misma semana, y como os decía antes, es que lo habéis conseguido tapar, porque por fortuna para vosotros, toda esta maquinaria que habéis puesto en marcha con jueces, medios y políticos, os ha salido bien por el momento. Entonces nos hemos olvidado o hemos dejado un poco de lado la información que hemos recibido esta semana. Y es que el novio de Ayuso, este señor de aquí, que está siendo defendido por toda la maquinaria de gobierno de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de un defraudador, resulta que confesó íntegramente el fraude fiscal que había cometido. El fraude fiscal que, por cierto, ahora vamos a ver un vídeo recordándolo. Vamos a recordar todo para que Alfonso Serrano se quede tranquilo. Para que se quede muy tranquilo. Y ni se os ocurra, difundir este vídeo, que lo vea más gente, o explicárselo a amigos lo que pasa aquí, ni se os ocurra que se enfada Alfonso Serrano. Pero vamos a ver un vídeo donde negaba esto, y resulta que lo había reconocido íntegramente el fraude fiscal, y además había aceptado 8 meses de cárcel y pagar 520.000 euros. Eso que dice aquí Alfonso Serrano de todo archivado, hombre, yo sería un poquito más prudente, Serrano. El abogado de Alberto Fernández Amador propuso a la Fiscalía en un correo electrónico de 8 páginas su conformidad penal y admite la invalidez del intento de regularización que la presidenta ha vendido como una prueba de exoneración. Y vamos a ver este vídeo. Alfonso Serrano, vamos a verlo juntos, para ver cómo miente en la cara a todos los españoles, y además lo hace desde un consejo de gobierno, desde la rueda de prensa después de un consejo de gobierno. Y como después te ha puesto a ti, también pagado con dinero público, como ha puesto a su jefe de gabinete, también pagado con dinero público, como ha puesto a su jefe de prensa, también pagado con dinero público, absolutamente a todo el mundo al servicio de intentar perdonar, exonerar a su novio, diciendo que no había ningún tipo de fraude. Una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretende el temblor que sea de la el voz, cuando sabía que le iban a acabar pillando. 22, pero aquí todavía se atrevía a mentir. Para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Qué vergüenza. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar. ¿Cómo titubeaba? Esto era del 13 de marzo del 2023. Alfonso Serrano, para que tengas ahí un poco en mente. Un poquito en mente el tema del fango. El 13 de marzo. Resulta que hacía un mes antes ya había aceptado que había cometido 2 fraudes fiscales y había aceptado 8 meses de cárcel, 4 meses por cada fraude y una multa de 520.000. Y aquí Ayuso estaba diciendo un mes después que no solamente es que no debiese nada, sino que le debían a él. Es que verlo con perspectiva es todavía, si cabe, más ridículo. Por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas. Oye, pues ni para nada. estar sacado de quicio, el tipo asumió 8 meses de cárcel, por una cosa sacada de quicio. Se dice pronto. Como se está diciendo. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros, quiero Otra recordar. Vez. Al que le deben 600.000 euros. Y después cuando nos enteramos que realmente es él el que había aceptado pagar 520.000 euros. Alfonso Serrano. Igual el problema lo tenéis vosotros. E igual lo tenéis también cuando os ponéis a señalar públicamente a una periodista como Silvia Echarrondo, y la señaláis porque no soportáis
que haya periodistas que hagan su trabajo bien hecho y que no estén a vuestro servicio, difundiendo bulos cutres como los que habéis usado finalmente para interponer la demanda contra la mujer de Sánchez, entre los cuales se encuentra, y lo voy a repetir siempre que pueda, que el gobierno incultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez cuando esa Begoña Gómez era una señora que no es la mujer de Pedro Sánchez, que solo se llamaba igual. Es que no solamente sois mafiosos, sino que es que además sois cutres y sois vagos también. Sois vagos a la hora de hacer vuestras noticias falsas. Y cuando una periodista firma lo que debería firmar cualquier periodista, que es exigir que se acabe la máquina de fango y el golpismo, que definición literal de golpismo es acabar por otros medios con un gobierno democráticamente elegido, y es lo que estáis intentando hacer ahora mismo, acosando judicial y mediáticamente a un gobierno con noticias flagrantemente falsas que son admitidas por un juez. Eso es literalmente golpismo, y utilizar una cosa que debería servir para fiscalizar al poder, en lugar de para fiscalizarlo, para intentar tumbar un resultado que no os gusta. Como os decía, qué maravilla ser de derechas, ¿eh? Que robe tu hermano, que robe tu novio, tu padre, tu hermano, absolutamente todo el mundo, hasta el exnovio. Después, si pierdes las elecciones, dices que no gobiernas porque no quieres, y al final llamas a tus jueces, queridos jueces, para que utilicen la información falsa de tus queridos periodistas, entre comillas, cercanos, para intentar cambiar el resultado por las urnas, por fuera, porque en las urnas resulta que los españoles no votan lo que a ti te gustaría. Qué mal votan los españoles, ¿no? Y después aquí dice, no había fango, daban igual las familias los resultados electorales. ¿Sabes a quién no le dan igual las familias? A esas 7.291 víctimas de las residencias, que todavía no les habéis pedido perdón, y ni siquiera perdón. O sea, lo único que de momento están requiriendo es un poco de verdad, y ni siquiera sois capaces de darles la verdad. Que aprobasteis unos protocolos de la vergüenza. Es que son tantas cosas que es que de una semana para otra se nos olvidan, y por eso hay que repetirlo todas las veces que haga falta. Que aprobasteis unos protocolos de la vergüenza que llevaron a 7.291 personas que estaban en las residencias de mayores, y lo peor de la pandemia, a morir solas, sin asistencia médica y por supuesto sin cuidados paliativos. Y después salió la pedazo de sinvergüenza de tu jefa, a la que defiendes a capa y espada y haces lo que haga falta. Si ves un charco ahí delante, seguramente te lanzas sobre el charco para que no pise sobre mojado, y lo que haces es defenderla, a pesar de que dijo en directo en la Asamblea de Madrid que total, que sí van a morir de todas formas esas personas mayores. Cuando todos los informes médicos, cuando todos los informes científicos de aquel momento decían que entre el 40 y el 70% de las personas que recibían atención médica se salvaban. Pero vosotros, con vuestro criterio político, decidisteis no derivar a esas personas mayores a los hospitales, y de ahí a 7.291 personas. Eso sí que es que os den igual las familias. Eso sí que es que os den igual las familias. Vaya tela. Y después le recuerdo lo de Casado, le recuerdo lo de su novio, en fin, que una vez más, pues Alfonso Serrano fue a por lana y salió trasquilado. Pero esperaos, porque tenemos todavía más. Y es que, si queréis saber qué es lo que le fastidia a Alfonso Serrano y Silvio Chorrondo, además de la entrevista a Feijóo, que no le salió bien, evidentemente, pero oye, para que te hubiese salido bien la entrevista, no tendrías que haber cambiado al periodista, tendrías que haber dicho la verdad, o por lo menos no haber mentido. Decir la verdad yo entiendo que te cueste un poco, pero no mentir igual es un poco más sencillo. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC siempre. Era flagrantemente mentira. Se lo dice Silvio Chorrondo y Feijóo dice, es verdad. Después tiene que rectificar y decir, es cierto, en estos 3 años no lo revalorizamos. Entonces, ¿por qué mientes? Y se enfadan porque alguien les dice, has mentido. Oye, pues tienes muy mal perder. Pero, además de eso, están enfadados con ella porque ha desmentido, porque ha desnudado, más bien, la estrategia política, mediática y judicial de esta gente durante las últimas semanas. Vamos a escuchar. Les voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos. Hay un montón de literatura, de bibliografía, sobre qué se ha hecho en las campañas presidenciales y en situaciones de alto voltaje para montar un caso al rival. ¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya ese partido político, pueden ser particulares, pueden ser fundaciones, y se le financia con subvenciones o con publicidad. Ese medio político recibe un día una información anónima por fuentes X que justo va dirigido contra el rival político de ese partido que le financia a él. Lo publica
Y ese partido que le financia ese medio de comunicación dice, vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. Y así se cierra el círculo del bulo. Por eso es muy difícil contrarrestarlo. Por eso, y porque esos pseudomedios de comunicación sí cuentan con enormes amplificadores a través de las redes sociales, que se dedican exactamente a amplificar el bulo. Es muy sencillo, así se monta un caso, así lo estamos viviendo muchos, y eso es lo que hace que ya muchos periodistas ya no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo. Porque el periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo, Juanma, esto ya no tiene nombre. Es que, punto por punto, suscribo lo que ha dicho. Ha desnudado literalmente las mentiras y la forma de proceder y hacer política desde los medios de comunicación que tienen algunos pseudomedios. Y se ha dejado una parte, porque aquí Silvia sigue siendo muy elegante, porque ya al fin y al cabo es la presentadora de un programa, tampoco se puede posicionar políticamente. Lo que hace simplemente es hablar respecto al periodismo, punto. Pero le falta una cosa, le falta que todo eso es utilizado después por la justicia también, que en muchas ocasiones nos cuesta un poco más, ¿no? Como decir cosas malas de los jueces desde las televisiones y desde el periodismo, pero también hay que decirlo, que no son intocables, no son seres de luz. Y para muestra un botón, para muestra esta cutrada que ha aceptado que a trámite un juez madrileño, que es como para que se te acabe la carrera entera de la judicatura, dentro de la judicatura como juez, aceptar una querella. Además, que el Tribunal Supremo ya dejase claro hace tiempo que un juez no puede aceptar una querella que se base simplemente en recortes de prensa, sino que tienes que poner encima de la mesa alguna prueba, algún indicio, algo que te lleve a poder decir, vale, aquí hay algo que investigar, y no solamente recortes de prensa entre los que se incluye un bulo que además fue desmentido a los pocos minutos de que se publicase, que es algo ridículo. Pero es que ahí la otra pata que actúan son jueces como estos, jueces que admiten ese tipo de trabajo, ese tipo de bulos, que evidentemente sin la pata mediática de pseudomedios y también la parte política, que como decía antes, claro, aparece pocos minutos antes o pocos minutos después, no sé concretamente cuándo, pero entró una vicesecretaria del Partido Popular citando toda esa ristra de bulos, toda esa sarta de bulos cutres que se están promocionando últimamente, y cuando Silvia le preguntó, oiga, ¿y usted qué tiene esta información sobre delitos tan graves que se cometen por parte del gobierno de coalición? ¿Por qué no va a un juzgado y lo denuncia? Y dice, no, yo no he dicho que se hayan cometido delitos. Y literalmente lo único que había dicho era citando a medios de comunicación. Y dice, no, claro, porque yo he citado noticias que están publicadas. Claro, y como está publicado, entonces tú te puedes permitir decirlo en todos los lados y que la gente asuma como cierto una cosa por el hecho simple de haber estado publicado en una cosa que no es un medio de comunicación, sino que es simplemente una web difusora de bulos. Y eso no te da el derecho a decir que estás diciendo una verdad, porque no hay ni pruebas, no has contrastado absolutamente nada y has hecho algo tan cutre como en el caso del bulo de The Objective, buscar el nombre de la mujer del presidente del gobierno por internet y encontrar una persona que se llama igual y asumir que esa es la mujer del presidente del gobierno. Eso no es hacer periodismo. Eso es intentar introducir a martillazos, si hace falta, tus prejuicios políticos en noticias que te gustarían que fuesen de esa manera y que después eso sea utilizado por políticos para su discurso político, para sacar adelante pues también su posicionamiento, y por jueces, también bastante influidos por la política, con su ideología política, que parece que no tienen ahora ideología política los jueces, para intentar orientar de una determinada manera el proceso judicial hacia personas que tendrán consecuencias políticas, al fin y al cabo, como hemos visto con el amago de dimisión de Pedro Sánchez. Y por eso odian tanto a Silvia Charrondo. Y por eso veíamos un tuit del jefe de gabinete de Ayuso también, diciendo que si Silvia Charrondo cobra dinero en B, una vez más, difamando, soltando noticias falsas, cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero con una intención profunda de que eso quede de alguna manera. Y que cuando digas alguna cosa o desmientes algún bulo en directo, digan, no, claro, porque esta cobran dinero en B del Partido Socialista y no sé qué, no sé cuántos, y ahí se rompa todo, a pesar de que lo que haga Silvia sea un periodismo decente, honesto, pero les da absolutamente igual. Y quería... Y mientras estoy grabando esto, yo creo que habré subido ya un vídeo antes o lo subiré después, no lo sé, pero estaba recordando antes las manifestaciones que hicieron contra Casado, España con Ayuso, Casado dimite, después de esta triste entrevista, célebre entrevista y triste finalmente, en la que al final se cargaron a Pablo Casado por decir una verdad como una catedral, a pesar de que gente como Alfonso Serrano la defienda a capa de espada después. Bueno, pues ahí estaban, Casado dimisión, yo con Ayuso, y mientras estoy grabando este vídeo, pues lo que está ocurriendo es esto. Es una manifestación delante de Ferraz, que por fortuna no es una manifestación como la que vimos durante estos últimos meses, en las que había un puñado de fascistas cantando el cara al sol
lanzando insultos homófobos, colgando muñecos de Sánchez de las farolas y pegándoles con palos. Por fortuna, es algo muy distinto. Es una manifestación en la que están defendiendo a la democracia frente a un intento de golpe judicial por parte de una derecha que no asume que el resultado de las urnas pues no le permitió gobernar y que ahora están utilizando todos los resortes mediáticos, judiciales y políticos posibles para acabar con un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Por fortuna vemos una manifestación como esta en Ferraz, no una manifestación para cargarse a alguien que ha denunciado la corrupción, como ocurrió delante de Génova, con los mismos militantes del Partido Popular, sino una manifestación para decir todo lo contrario. Todo lo contrario, por fortuna. En fin, pues a partir de aquí leo vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido de nuevo esta edición de Alfonso Serrano yendo a por lana y saliendo trasquilado? ¿Aprenderá en algún momento o seguirá hasta el final de sus días políticos siendo el perrito faldero de Ayuso, defendiendo a capa y espada e incluso poniendo el cuerpo si un charco en la calle para que no pise sobre mojado a Ayuso? Porque hay cosas que no sé. La vergüenza, yo entiendo que tiene determinados límites, pero también es cierto que los cruzó hace mucho tiempo este señor, porque constantemente le sigue pasando exactamente lo mismo. Pone tonterías, no le hace caso ni Dios, y después le contesta a alguien y tiene 20 veces más repercusión. ¿Hasta cuándo seguirá de esta manera? Sobre todo defendiendo algo tan poco defendible, que forma parte de alguien, que forma parte de la defensa de alguien, como el novio de Ayuso, que literalmente reconoció el delito, 8 meses de cárcel y pagar más de $500.000 euros. En fin. Os leo con atención y nos vemos en el siguiente vídeo.